en la disputa que sostenían ambos para apoderarse del imperio. Así que gana Constantino. El año después, el 3 de junio del 313, Constantino hace un edicto dando libertad de culto. Es decir, se permite la religión cristiana. Libertad. Puede ser cristiano, puede seguir como antes, como quiera. Libertad. Al morir Constantino, Juliano, llamado el apóstata, emperador del 361 al 363, trató vanamente de restablecer el paganismo, regresar a la religión pagana. Por eso se llama apóstata. Apostato, renegó, abandonó el cristianismo. Quería regresar a lo de antes, pero ya no logró. De todos modos, esta conversión de Constantino, esta libertad de culto, se hizo por conveniencia política. Su mamá, Santa Elena, una vida aventurosa. Después esto, tratando de confusión, de un hijo, Constantino logró naturalmente ser emperador. Y entonces ella luchó por apoyar el cristianismo. Apoyar. En Tierra Santa se descubrió cuál era la cruz donde murió Jesús. Se hicieron pruebas, estudios, conclusión, se encontró la cruz donde murió Jesús. Se construyó el Santo Sepulcro, la Basílica. Se hicieron muchas obras en Roma. Basílica, ¿qué cosa era la basílica antes? Era el lugar donde se impartía la justicia. Lugares amplios, el pueblo participaba, estaba presente, y entonces ahora se hacen basílicas cristianas, lugares bastante grandes. Antes todo se hacía escondidas, ¿no? Ahora no, ahora lugares grandes para poder la gente participar en el culto. Se llaman basílicas, como antes eran lugares de administración de la justicia, ahora es grande. Bien, y naturalmente siguen, después también el emperador apoyaba cosas de la iglesia, porque la iglesia era, digamos, era la mayoría de la población, gente más entregada, más empeñada. Entonces apoya el emperador. Claro, el Papa era el jefe de la iglesia, los obispos, pero el emperador interviene por el bien del Estado, que no hubiera tantos pleitos entre los cristianos, porque sí había pleitos por motivos doctrinales. Y entonces el emperador interviene para decir, métete de acuerdo. Y los concilios, naturalmente, venir obispos de muchas partes, naturalmente el emperador apoyaba, y no solamente apoyaba, a veces estaba presente, para evitar discusiones, para evitar pleitos. Imagino que si algún obispo era muy testarudo, lo podía también mandar a la cárcel, desaparecerlo, por arte de magia. Ya no aparecía. ¿No? Así que empiezan ya los emperadores a meterse en asuntos de la iglesia. Antes perseguidores, ahora se meten dentro. Claro, no deciden nada, la iglesia sigue adelante, pero
aquí está el problema, ¿no? Empieza una época nueva. En lugar de ser perseguidos, ahora el gobierno apoya. Entonces, muchas cosas cambian. Muchos quieren ser cristianos, porque ser cristiano es tener privilegios, ser importantes. Muchos oficiales del ejército quieren ser cristianos, muchos que quieren trabajar en la administración pública quieren ser cristianos. Todavía ahora, en algunos países, no se puede ser presidente de la república, autoridades, si no son cristianos. Tienen que ser cristianos. Aquí mismo en Estados Unidos no puede un budista así ser presidente de la república. ¿Cómo va a jurar sobre la Biblia? ¿Cómo va a jurar si tiene otro libro? Y entonces aquí vemos Argentina, Menem, que era musulmán, se hizo cristiano, se hizo bautizar para poder ser presidente de la república. También la monarquía española, católicos. Cuando se casó Juan Carlos, el actual rey de España, con Sofía, su esposa, ella no era católica, era ortodoxa, pero para poder casarse, naturalmente, tuvo que ser católica. Se cambió católica, bueno, no podía ser reina de España, ortodoxa, podía ser católica. Entonces, este sistema ha continuado hasta ahora, ¿no? Esta unión, tanto que hubo un solo emperador Juliano que quiso regresar al paganismo, pero no logró, no pudo ya. Así que todos cristianos, todos católicos. Bien. Y ahora vemos, aparece algo raro en esta confusión en que ser católico era fácil, empezaba a ser un poco antes, dispuesto al martirio, prepararse bien, un catecumenado largo. Muchos se bautizaban antes de morir, los más listos. Sabiendo que el bautismo quita todos los pecados, dice, como el Papa de San Agustín. Entonces, veía que era complicado ser católico, seguir a Cristo era complicado. Entonces, sabían, eran catecúmenos, se apuntaban entre los, lo que yo pretendo ahora, si tendría que llegar a esto, yo pienso, entre mis imaginaciones, propuestas está esto. ¿No? ¿Quieren ser católicos? ¿Cómo no? Pero en la lista de los catecúmenos, no bautizarse, no, bautismo no, hasta que no se decida. Así se empezó a hacer, es bautizar, pero hasta que te decidas. No tienes que cambiar cosas, tienes que convertirte, tienes que cambiar la mentalidad. De otra manera, estás en la lista. Porque muchas veces el problema de la jerarquía, ¿cuál es? Aquí, católicos cuando quedan, son 1.000 millones, 1.200 millones de católicos. Pero si decimos católicos que cumplen, ya reduce a 100 millones, 100 millones más o menos, baja inmediatamente. Y entonces, ¿cómo hacer? Claro, se puede considerar católicos, pero en la lista de espera, quiere decir catecúmenos, aspirantes a ser católicos. Como nosotros apóstoles de la palabra, tenemos hasta simpatizantes. Los simpatizantes sirven, claro que sirven. Se trata de aventar pedradas, ellos son buenos. Uno que saben hacer, déjalo que haga lo que tiene que hacer. No hay problema. Pero forman parte del grupo. Entonces está a explicar tantas cosas. ¿Cuántos son los apóstoles de la Biblia? Son 100. De los cuales 20 son los que saben de veras, que se meten, digamos. Los demás son ayudantes, son no activos, son como auxiliares. Y los demás son simpatizantes, los que listos para las pedradas. No, pero forman grupo. Sigo yo los católicos. ¿Por qué hace esta confusión? No, quiero seguir bautizar.
¿no? En el santuario de Luján, acabo de estar allá hace unos 15 días, que Argentina, el santuario más grande, tiene allá escrito grande, si no estás bautizado, ahora mismo te puedes bautizar. Adultos, gente grande. Das tu nombre, vas a la sacristía y a la notaría. Están gente lista, da tus datos, ¿cómo te llamas? Así, ¿dónde naciste? Muy bien, bautizado el día de están en papelito, 26, tienes que pagar más o menos unos 5 o 6 dólares. Tú pagas 5 o 6 dólares, no sé cuánto es la cuota, y te bautizas nada más. Te lleva el papelito. ¿Crees en Cristo, no crees en Cristo, crees en Él? Este es tu problema. ¿Sabes quién es Cristo? ¿Tú crees? Sí, sí, sí. No me interesa. Así que saliste de la casa pagando, regresas bautizado. Esto parece un poco la mentalidad del Papa actual. Todo, hay que facilitar. Sí, sí, pero después son problemas. Esta gente no entiende. Para que el país se diga que son todos cristianos, católicos, excepto los que se cambian de religión, ¿no? Es un problema. Es un problema. Entonces, para evitar esto, ya que están acostumbrados a un cristianismo serio, algunos reaccionan. Y de vez en cuando en la iglesia hay cierto tipo de reacción de este tipo. Entonces, ¿cuál es la reacción? Donato, 355, después de libertad de culto, natural de Cartago, provocó una dolorosa división entre los obispos africanos. Atrajo a su bando a 270 de ellos, 270 obispos. Sí, porque a la iglesia primitiva era obispo uno de aldeas, obispo de pueblitos, que tenían 5, 6, 10 sacerdotes, un obispo, claro. Un pueblo por allá, tenían realmente, como en mi tierra, el sur de Italia, hasta hace poco tiempo después del concilio, eran diócesis chiquitas de 100.000 habitantes. Mi diócesis era 100.000 habitantes, era una diócesis, obispo, puede decir, con 200, 300 sacerdotes. Otras 30, San Alfonso María de Ligorio, su Dios, tenía 40.000 habitantes, 800 sacerdotes, 40.000 habitantes, hoy son una parroquia, 40.000 habitantes. Entonces, así era, ¿no? Así que había muchos obispos. Antes mi región, el sur de Italia, hasta después de Nápoles, después de la parte, dependía de Oriente. Nuestros obispos venían de Oriente. Toda la parte sur de Italia fue evangelizada por orientales, los ortodoxos. Todas las imágenes que hay por allá, las fiestas patronales, todas imágenes orientales, un estilo oriental. Fueron los monjes basilianos que evangelizaron el sur de Italia. Así que el año 1054 se separa, los orientes se separa del Papa. Había el peligro de que toda Italia, hasta cerca de Roma, fueran todos contra el Papa. Entonces el Papa, ¿qué hace? Rapidito, manda emisarios a avisar a toda Italia del sur, todos los pueblos, que el Papa nombraba obispos a todos los aldeas, pueblos, cosas, donde había, digamos, un grupo de sacerdotes. Y estaba un arcipreste, es decir, un sacerdote que era el más importante de todos, ¿no? Porque dependiendo de Oriente eran pocos, digamos, pocos obispos, un obispo aquí, otro allá, los pueblos más importantes tenían obispo, y todos los pueblitos cercanos no tenían obispo, ¿no? Dependían de este obispo. Pero el que hace para tener a todos, todo un pueblo más o menos obispo, no solamente, no, también de los pueblos obispos.
Así que muchas diócesis había. Entonces también en Oriente era el estilo, así que había muchos obispos, de los cuales 270 se van con este Donato. Donato, ¿qué cosa dice Donato? Para cortarlo por lo sano, ¿qué dice? Que no valen las ordenaciones sacerdotales hechas por obispos indignos. Un obispo indigno, ¿en qué sentido? Que se porta mal, inmoral, que comete errores, así que si ordena, no vale. Como puede pensar también algunos católicos. Si es un cura borracho, un cura, ¿qué cosa vale? ¿Qué está haciendo? ¿No? Así que no vale. Pero esto pone en juego muchas cosas. ¿Qué voy a saber yo si este obispo es digno o es indigno? Yo no voy a saber nada. ¿Qué voy a saber yo? Y entonces la Iglesia Católica aclara, no. Una vez que un obispo ordena, un sacerdote ordena otro obispo, es claro que vale. Yo no sé nada si este obispo es indigno, ¿qué cosa voy a saber yo? Es decir, vale el rito externo, que hicieron el rito, que puso las manos, hizo la oración, digamos que cumplió con los requisitos. Entonces, esto se llama ex opere operato. Quiere decir, no interesa el pensamiento, no interesa la vida del que administra el sacramento, vale el acto en sí mismo, la validez. Y después se aplicó esto al bautismo. ¿Qué voy a saber yo si el párroco, el sacerdote que bautizó, era digno o era indigno? ¿Qué voy a saber yo si la confirmación era digno o no era indigno? Entonces poco a poco. Se celebra la misa un sacerdote, ¿qué voy a saber yo si es digno o indigno? Hizo la misa, el Señor esté con ustedes, este es mi cuerpo, ¿qué más? Yo comulgo, ¿qué voy a saber si es digno o indigno? Y entonces entró en la iglesia, poco a poco fue decayendo, quiere decir, no me interesa si el sacerdote es bueno o malo, se porta bien o se porta mal, bautismo vale, la misa vale, entonces, ¿cuál es el problema? Yo pago que me celebra 50 misas y me la celebra, tanto vale, es lo mismo. Entonces, disminuyó la importancia de la participación de la persona. ¿Qué interesa si este digamos, hombre de iglesia, que catequista, que es digno o es indigno y cosa? El párroco dice, el obispo sea diácono, hace la ceremonia, y en buenas manos es diácono. Esto predica, bautiza. Entonces decayó. ¿Qué interesa si la misa, yo estoy atento a la misa o no estoy atento? Si la misa vale. Y por eso, poco a poco, hemos llegado a lo que ha sucedido, que está sucediendo ahora, visto en Argentina. Lo que ha sucedido hasta hace 50 años. Durante la misa, no sé si algún anciano está entre ustedes, durante la misa, la gente, para no perder tiempo durante la misa, reza el rosario. Los católicos buenos, no sé si ustedes hay algún buen católico, reza, pero no perder tiempo, reza el rosario, y se oía en la iglesia, no fuerte así, pero Santa María, Madre de Dios, era gente devota. Dice, sacerdote hace la misa por su cuenta, ¿no? Él lee, aquí lee allá, estoy bien latín, además aquí no entendía el latín, él hace lo que tiene que hacer, es cosa de él. Él hace lo suyo y yo hago lo mío. No entendía ni qué estaba haciendo, solamente entendía cuando levantaba la hostia, que era consagrada ya. Y entonces estaba el monaguillo, que tocaba dum, 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 estaba atento a la campana, y que decía, ya está hecha la cosa. ¿No? Y después el concilio, participación activa, todas estas cosas, a cambiar las cosas. Pero como errores,
en cierto momento, no aclarar ciertas, influyen durante siglos. Estamos el año 355, hasta naturalmente ahora, no sé de cuántos años, 1600 años, cosas así, decadencia. Después también otro niega la divinidad del Espíritu Santo. Descubrió esto en los testigos de Jehová también, con el tiempo. 355, Julio Arrio, que sí, que causó grandes problemas, es el que vino antes de los testigos de Jehová, que Jesús no es Dios, primera criatura de Dios y tantas otras cosas. Naturalmente hubo divisiones en la iglesia, entre obispos errores, sacerdotes, diáconos. El año 325, aparte del concilio de Jerusalén, ya primer concilio ecuménico, donde se establece que Cristo es Dios. Año 381, otro concilio, lo mismo, y se hace el credo. Sia el concilio 325 de Nicea, sia el 381 el credo que rezamos durante la misa, donde están los puntos fundamentales. Ahora, ¿cómo terminó el problema de Arrio? Hubo intervención del pueblo, pero el que dio el golpe mortal fue San Ambrosio de Milán. San Ambrosio de Milán era gobernador, era catecúmeno, no era sacerdote, no era clérigo, era catecúmeno, quiere decir uno que no era bautizado. Era gobernador de Milán. Hubo un pleito en la basílica, digamos, donde había culto, entre cristianos y arrianos, católicos y arrianos, un pleito, porque iban a nombrar el nuevo obispo. Los arrianos querían que fuera un arriano y los demás católicos que fuera un católico, obispo de todos. Entonces el gobernador entra con sus soldados a meter paz. Y un niño, al ver la actitud pacificadora del gobernador, sin duda había entrado a caballo, en la basílica a caballo, con soldados a caballo. Se veía desde arriba, se veía uno que gritaba, que le ordenaba, ¿no? Y entonces un niño gritó: Ambrosio, obispo, al gobernador, ¿no? Y entonces todo el pueblo todo gritó así, renunció a ser gobernador, ¿no? Y en poco tiempo se bautizó y recibió las órdenes del obispo. Quiere decir, los que eran catecúmenos y que eran tontitos, estudiaban, conocían doctrina, teología, estudiaban, conocían, solamente que para estar seguros esperaban para bautizarse antes de morir, para agarrar el cielo del Egipto. Así que el hombre listo, grande político, grande cristiano, el que convirtió a San Agustín después. Un hombre muy preparado, muy docto, muy santo, digamos. Se estableció el rito ambrosiano, que existe todavía en Milán ahora, se usa el rito ambrosiano, el rito nuestro, parecido, pero hay diferencias. Yo he celebrado la misa, el rito ambrosiano al principio. Yo estudié en Milán. Así que es un cristianismo fuerte, un cristianismo serio. Bueno, entonces, así la cosa. El hombre culto, la inteligencia, la cultura, ¿qué hace? Más o menos como apóstol de la palabra, mismo estilo. Cantos populares. Mi orgullo es ser católico. Toda la gente canta. La gente canta sin saber ni qué cosa cantar. La cosa. Así que cuando piensas, escucho uno que no es católico,
enseñaba los cantos, que hay un solo Dios, hay tres personas, Jesús es Dios, cosas así. Y los niños cantaban, todos cantaban, por aquí, por allá cantaban. Así que los que pensaban que Jesús no era Dios habían enseñado que no era Dios. Bisogna sentirsi avergonzato, sentirsi male, ¿cómo? Entonces cantaban, todos decían así, tal vez los niños de la calle, cantos populares. Y con esto acabó el arrianismo, ya murió totalmente. Con estos cantos populares, por estas cosas sencillas, sin tanta discusión. Lo que mi papá me enseñó, que mi abuelo, no, estuvieron de la calle, todos cantaban estos cantos, así es. Así que murió prácticamente el arrianismo. Y después los testigos de Jehová fueron a resucitar otra vez, en 1800. Bien, entonces tenemos después otros escritores, etc. Y también otro fenómeno se da ahora, la organización del monacato. Desde un principio hubo personas que, al ver tanta confusión, al ver tanto peligro a vivir en el mundo, se apartaban en el desierto. San Antonio, del Cochino, se lo llama, desde que antes el marito está cerca, estaba en animales, en los desiertos a vivir. Entonces, poco a poco eran millares. Alguien empezó a escribir alguna regla, ¿no? Así se fue formando hasta que en Roma tenemos San Benito. San Benito forma ya una cosa, los benedictinos ya una organización. También San Agustín. San Agustín, aparte del clero que vivía en su casa, gente casada, donde estaba él, tenía sacerdotes célibes, comunidades de sacerdotes célibes, con su reglamento, tanto que se divide el clero en secular, seculum, que es el mundo, que viven en el mundo, los sacerdotes diocesanos, diríamos nosotros, y regulares. Regulares están bajo una regla, viven juntos, con un superior y con una regla. Entonces es Agustín también. Después San Benito. Así que se establece ya en Oriente, en Occidente, se establece ya el monacato, gente que vive en comunidad, se apartan un poco del mundo, montañas, a orar, a vivir. Ahora también hay una intervención, por ejemplo, cuando empieza una época nueva, una época de libertad religiosa, en que hay honores para los que son cristianos, entonces hay que reestructurar esta capacidad. Época nueva, mundo nuevo, hay que reestructurar todo el sistema. Basándose en el Evangelio, hay que reestructurar todo, rehacer todo. Así que se empieza a intervenir en los sacramentos. Antes no se bautizaban a los niños. Tal vez al principio de la iglesia se bautizaban, al principio. Por la fe de los padres se bautizaban a los hijos, como vemos en la Biblia. Pero después, cuando empezaron las persecuciones, se suspendió. Porque este pobre niño vamos a bautizar y después lo van a matar, no ha decidido él, y tiene problemas con las autoridades, va a ser un traidor o cómo. Mejor dejamos, no los bautizaban. Ahora que ya hay libertad de culto, entonces la cosa más sencilla, bautizan a todos, también a los niños. Entonces ya un cambio, se bautizan a los niños. También en el año 306, en el concilio de Elvira, una diosa de España, se decide que los sacerdotes
sean célibes para allá, no por toda la iglesia, algún lugar. ¿Por qué? Porque era libre antes, era el pueblo que decidía. Se necesitaba un sacerdote en alguna parte y entonces el pueblo decía quién querían. Don Pascual, don Antonio, uno célibe, uno casado, un abuelito. Ellos decidían, el pueblo. Y el obispo ordenaba según lo que el pueblo decidía. Ahora no, la gente empieza a preferir a los célibes. Había muchos que querían ser sacerdotes. No había persecución, no había nada. Todos querían ser sacerdotes. Y entonces se escogen célibes, solamente una diócesis, nada más. No toda la iglesia. También la confesión. Antes prácticamente había la confesión pública. ¿Qué quería decir? Después uno empieza con problemas. Es decir, después del bautismo, uno ya, donde se perdonan todos los pecados, por bautismo, basta. ¿No? Y en caso, antes de morir, perdón de los pecados. Una confesión, pero no comenzarse así, herido, no, nada más. Porque se consideraban pecados serios, no todo lo que hacen ustedes, algunos serios. ¿Cuáles eran pecados serios? Que les habrá confesión pública, frente a todo el público. Adulterio, homicidio, asesinato y también haber renegado la fe. Apostasía, dejar la fe, renegar. Pues eso es el pecado grave. Entonces, cuando uno pasaba estas cosas, ya quedaba fuera de la iglesia, excomulgado, no estaba la comunión, no podía entrar en una iglesia, no podía entrar en una asamblea cristiana, totalmente. Antes fue, pero ahora no. Entonces, el obispo designaba, establecía la penitencia. ¿Cuándo? 10 años, 5 años, 20 años. 20 años en que tenía que ir siempre a la reunión, a la iglesia, pero sin poder entrar, estando fuera, penitente. Y todos los que pasaban decían, pide perdón a Dios por mí, pide perdón. Y esto tiene que convencer al obispo de readmitirlo otra vez. Toda la gente per mi modo, entonces vamos a orar por él, para poder admitir otra vez. Entonces, públicamente, la conversión y públicamente la penitencia. A ver si podría. ¿No? Ahora, cambia un poquito, se empieza a establecer la confesión particular. Es un sacerdote que puede confesar a uno. Había más feligreses, había más posibilidades de pecar, cosas así, entonces, confesión particular, ya no pública, ya no penitencias grandes. Como vemos, se va adaptando al nuevo sistema. Bien. ¿Cómo la ven desde ahí? Bueno, después a ver si... Padre, Sí. y cuando se empezó a hacer la confesión personal, más o menos, Hay 300 y tanto, 340, 300. Es decir, después de la libertad de culto, cuando aumentaban los cristianos, que todos querían ser cristianos, se debilitó todos, bautizaron a los niños, empezaron a cambiar muchas cosas. Dice al final de la página 23. Y terminar el pasaje el libro 4, al terminar el libro 4. Sí, sí, 300 tanto, terminando. Siglo 1 es de 0 a 100, 2 de 100 a 200, 3, 200, 300, 4, 300, 400. Ahora, caída del Imperio Romano,
año 476. Pero antes ya se había dividido el imperio entre Oriente y Occidente. El emperador Teodosio dividió el imperio. Occidente, capital Roma; Oriente, capital Constantinopla, dos imperios. El de Occidente, donde la antigua Roma, naturalmente, todos los bárbaros querían entrar en Italia, Francia, España, África del Norte, y los países propios donde se había establecido Roma imperial. Los lugares donde había más riqueza, más cultura, más bienestar. Y por eso, en el año 476, por fin, frente a la invasión de los bárbaros, cae. Pero ya antes había habido esta división. Ahora se prepararon poco a poco con la invasión de los bárbaros del norte, que venían de Oriente, del norte, y se formaron lo que con el tiempo serían reinos. Los nuevos reinos. Así que cae el Imperio Romano y van surgiendo reinos, según los bárbaros que invadían. Tenemos la conversión de Irlanda, 461, San Patricio, Irlanda, se convierte. Quiere decir, estos pueblos con nuevas culturas, con la mezcla entre cultura romana y cultura, digamos, de estos bárbaros que entraban, nuevas sociedades, y San Patricio fue enviado a evangelizar Irlanda y logró evangelizar Irlanda. Ahora siguen los errores al interior de la iglesia, muchos errores. Monofisismo, una sola naturaleza, monofisitas, algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, una grande confusión. Donde poco a poco se va estableciendo la verdad. El año 449, siendo Papa León Magno, hubo un concilio en Éfeso. Le llegó una carta a San Flaviano, del cual yo llevo el nombre. Una carta, Domus ad Flavianum, carta a Flaviano, donde se aclaraba que en Jesús existe una sola persona, la persona del Verbo, el Hijo de Dios. El Verbo, al principio existía el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Así que tenemos el Padre, el Hijo, el Verbo, la expresión del Padre, la manifestación del Padre. Para poder entender esto, pensemos nosotros a uno que se mira al espejo. Entonces, lo que se refleja en el espejo es proprio la persona. Igual, todo igual. Mueve la mano y se mueve el espejo también. Mueve el pie, es lo mismo. Ahora, imagínense que esta imagen que está allá existe de veras. No es solamente una imagen, sino no. Es una persona, existe. Igual al origen, pero existe. Simplemente el marco del espejo desaparece. Uno está aquí y el otro está allá. ¿Qué diferencia hay? Son iguales los dos. Solamente que uno es el origen, el otro el original. De allá viene el otro. ¿Sí? Esta diferencia entre el Padre y el Hijo. El Hijo es la palabra del Padre, la expresión del Padre, la imagen del Padre, la manifestación del Padre. Pero el Hijo es todo el Padre. Solamente que el Padre es el origen, es el que decide, podemos decir, el que manda. El Hijo es igual, pero el que ejecuta. Al principio el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios. Y después, por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Mirad el Verbo, la palabra, la expresión. Dijo Dios, Génesis 1:3, hágase y se hizo. La palabra. Dios creó todo mediante su palabra, su manifestación, su expresión. Entonces, ¿vieron la cosa? Entonces, esta es la persona.
que tenía la naturaleza divina, era Dios, pero al mismo tiempo adquiere esta persona, sembra sulla persona, la naturaleza humana, un cuerpo, un alma. También sobre el alma hubo mucha discusión entre los teólogos, pero por fin ya se aclara. Jesús tiene un alma como nosotros. ¿No? Ahora, todo el principio, todas las luchas eran sobre Jesús, un poco Espíritu Santo. Después, poco a poco, sobre Espíritu Santo también, aclarar el papel. Así que hay herejías, hay luchas. Entonces llega esta carta al Papa, al arzobispo de Flaviano, arzobispo de Constantinopla, y él afirma públicamente en el concilio. El arzobispo se enoja, lo agarra a patadas, le da chicharrón, muere. El representante del Papa, imagínense cómo eran los concilios en aquel tiempo. El diálogo no era tan sencillo como ahora. Medio económico, patadas, golpes, y por fin, 3 días después, muere Flaviano, San Flaviano. Llega la noticia a Roma que el Papa desconoce el concilio, llama Latrocinium Efesinum, una bola de bandidos, estos se reunieron, desconoce. Después, 2 años después, 451, concilio de Calcedonia, donde se afirma la doctrina que el Papa había proclamado. Entonces no tenemos que extrañarnos que hoy en día suceden cosas. No vayan a dar por ahí un poco de chocolate. Chocolate. Amargo. A veces con el veneno. Bien, entonces descansamos un poquito. Vamos a ver otros temas un poquito delicados. Descanso un cuarto de hora.